Él, basado en esas gestiones, creo que dice que arregló el problema, pero esto estamos hablando de enero del 78 y el problema vino a resolverse en enero del 79, cuando ya el general Contreras no estaba ni siquiera en la DINA. Pero qué esfuerzos hubo en ese sentido, y que el general Contreras fue parte de ello y perjudicó mucho la labor de la Cancillería, es un hecho. ¿Usted logró eliminar completamente su influencia sobre el gobierno? Bueno, afortunadamente cuando yo asumí, ya Contreras no era director de la CNI. Yo no conozco al general Contreras ni socialmente, afortunadamente. El presidente Pinochet se reunió con el presidente Jorge Rafael Videla en Puerto Montt para intentar enrielar nuevamente una solución al conflicto. Titubeó al comienzo, en la reunión de Mendoza, volvió al cauce en la reunión de Puerto Montt con un discurso importante que molestó mucho a los argentinos, y después se pronunció por la solución vía la Cancillería. El objetivo nacional que debía defenderse a toda costa, según el ex canciller Cubillos, era hacer cumplir el laudo arbitral sin entregar ni un centímetro de tierra, al tiempo que se procuraba mantener buenas relaciones con el Perú, meta que finalmente se consiguió. La situación de Chile era bastante tranquila, aunque perduraban las divisiones políticas generadas por el golpe militar del 73. Nunca se creó un ambiente alarmista. En Buenos Aires, en cambio, habían comenzado ejercicios de oscurecimiento y los transportes de tropas se hacían con aspavientos. En un momento volveremos con el año que vivimos en peligro, el testimonio de los chicos argentinos de la guerra y la canción que surgió ese mismo año y que habla de un monstruo que pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. En Buenos Aires, en cambio, habían comenzado ejercicios de oscurecimiento y los transportes de tropas se hacían con aspavientos. Y estábamos más preparados a nivel así de pelear contra los chilenos que contra los ingleses. La instrucción nuestra era, en la práctica de tiro, cuando hacíamos blanco se decía viva la patria, maté a un chileno. Y al terminar el servicio militar, por mi parte tuve la convocación para ir a defender contra los ingleses, nada que ver. Claro, yo lo mismo, yo estaba justamente en intrusión y me acuerdo que estaba en la intrusión, vamos a decir, la parte caliente, ¿no? De la intrusión, y bueno, era lo mismo, matar chileno, y el enemigo era el chileno, y siempre enfocado a los chilenos. Y de pronto, la casualidad de la guerra, y bueno, contra los ingleses, olvidaron a los chilenos. En Argentina yo ya había visto una prensa loca, con un gobierno loco, promoviendo la guerra con Chile, diciendo las islas son nuestras, el Beagle es nuestro, etcétera, etcétera. Al punto que esa actitud de la prensa había condicionado la opinión pública y el gobierno argentino tenía poca flexibilidad para moverse dentro de un ambiente que ya le había creado su propia prensa. A favor de la prensa chilena y de los periodistas chilenos, yo tengo que decir que nunca me fallaron. Yo logré que la prensa se comportara de una forma excelente sin un decreto de censura. Nada más que porque ellos sentían la responsabilidad patriótica que había en lo que estábamos haciendo. Aquí no hubo despedida de soldados en las estaciones donde las argentinas vendían sus joyas, hacían loterías para tener plata para los soldados. No, aquí hubo un traslado quieto en las noches, a través de la DECO, la AN y todo, de nuestras fuerzas a la zona. No queríamos estar descuidados tampoco. Un verdadero puente aéreo fue establecido a través de aerolíneas nacionales, mediante el cual se transportaron tropas y pertrechos al sur. El canciller Hernán Cubillos recuerda que la locura argentina fue bien ejemplificada cuando uno de los duros argentinos
El general Suárez Mason visitó Chile a mediados de año. En una recepción a la que fue invitado Cubillos, tuvieron oportunidad de departir. Y quizás con unas gotas de alcohol de más, me increpó en forma muy desagradable. Me dijo, ministro, me dijo, y subo la voz porque ese fue un poco el tono que él usó. Usted no entiende nada de nada, cosa que era muy poco diplomática en el ambiente en que estábamos. Guardé silencio y esperé lo que venía. Usted no entiende nada, porque usted está buscando con 20.000 artilugios lograr la paz entre nosotros. Y usted no quiere entender que Argentina, que el ejército argentino, necesita pelear una guerra limpia. Yo me quedé perplejo y lo único que atiné a decirle fue, general, ¿usted cree que existe una guerra limpia? Los preparativos para una guerra que seguramente no sería muy limpia avanzaban. La enmienda Kennedy y el boicot internacional hacían que el país debiera recurrir al mercado negro para comprar armas con sobreprecio. La situación era muy complicada para la Fuerza Aérea, cuyos pilotos debían dormir junto a sus aviones. Si perdíamos los aviones de combate, íbamos a seguir luchando con cualquier cosa que volara. Habíamos preparado los medios para eso, teníamos armamento adecuado para ello y la voluntad de luchar con todo lo que volara, y si eso se acababa, pues entonces también hasta con el cuchillo. General, ¿qué tan buenos eran sus pilotos en ese momento? Eso era lo mejor que teníamos, junto con nuestros mecánicos. Eran un verdadero orgullo. Tuvimos aliados que nos ayudaron. Los Hawker Hunters de la Fuerza Aérea, que Inglaterra no quiso reparar por los problemas de derechos humanos, fueron reparados en una nación asiática. Las patrulleras que fortalecieron enormemente la Marina y los cohetes y exocet y cosas que conseguimos en esa época, fueron suministradas por un país del Medio Oeste. Pinochet no creía solo en el dominio del mar, entonces se dedicó a formar un ejército de infantería como nunca lo hemos tenido. Y considere usted que ya teníamos fichados más o menos 500.000 chilenos en la Patagonia, que si el ejército chileno hubiera entrado en la Patagonia, hubieran incrementado nuestras filas. Y si bien no conseguíamos armamento sofisticado, nos dedicamos a construir rifles, fusiles y munición de infantería. La FACH debía bregar con la falta de repuestos e incluso había problemas con los asientos eyectores que Estados Unidos se negaba a suministrar. Pero la imaginación trató de reemplazar la falta de abastecimientos internacionales. Desarrollamos con Cardún una bomba pequeña que después la agrupamos, también lo hizo Cardún, por cierto, por instrucciones nuestras o a solicitud nuestra, bombas de racimo. Pero estas bombas se podían también lanzar individualmente desde aviones no militares o desde transportes livianos, que teníamos bastante, no solamente en la Fuerza Aérea, sino que todo el país. Hay muchos aviones livianos que, por cierto, los íbamos a utilizar. El ingeniero y empresario Carlos Cardún no solo desarrolló bombas para la atribulada Fuerza Aérea chilena, sino también minas antitanques y otros ingenios destinados a potenciar el arsenal defensivo del ejército. Nosotros sabíamos que en el mar podíamos ganar cualquier guerra. La Fuerza Aérea estaba débil. El ejército se preparaba, bajo instrucciones del general Pinochet, para una larga guerra de infantería, que al final también hubiéramos ganado. Yo nunca negocié pensando que si tenía que ir a una guerra la perdía. Mario Kempes gave them the lead. En junio, Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol y eso fue